Hola, bienvenidos y bienvenidas a Legal App. En esta oportunidad comentaré la aplicación del principio laboral de la primacía de la realidad en el contexto de la desnaturalización de contratos de naturaleza civil de prestación de servicios y contratos de naturaleza laboral. Para empezar, recordemos que el principio de la primacía de la realidad establece que va a primar lo que sucede en la realidad frente a lo establecido en el plano formal. Va a primar lo que sucede en el plano de la realidad frente a lo que se establece en el plano contractual. Y el operador de justicia, quien va a aplicar este principio de la primacía de la realidad en un contexto de un proceso judicial de naturaleza laboral, lo va a hacer en aras de develar el engaño que se ha tratado de perpetrar a través de la utilización de una figura contractual de naturaleza civil, de prestación de servicios o en el contexto laboral a través generalmente de la utilización de un contrato a plazo determinado o contrato a tiempo parcial. Generalmente este engaño a nivel contractual lo realiza el empleador en aras de reducir los costos de la prestación de servicios que se está realizando a su favor. Bien, ahora comentaré un poco más de la aplicación de este principio de primacía de la realidad en cada uno de los contextos, en el contexto civil y en el contexto laboral. En el contexto civil, cuando se suscribe un contrato de prestación de servicios, como lo sería uno de locación de servicios, donde hay una parte que brinda la prestación de servicios, el locador, a favor de otra parte que vendría a ser el comitente. Todo ello a cambio de una retribución brindada por este último. Recordemos que en esta locación de servicios no existe subordinación, tal como lo establece de forma explícita el Código Civil. Pero ¿qué sucede si es que en la práctica se deja de lado este aspecto de la subordinación? Y en vez de no existir subordinación, sucede todo lo contrario. El comitente le indica al locador cómo, cuándo y dónde realizar la prestación de servicios. Es más, establece un registro para que el locador pueda indicar a qué hora ingresa a su local, si se trata de una empresa, a brindar el servicio y a qué hora sale. Entonces, tenemos todos los rasgos de la subordinación. ¿Qué sucede cuando pasa ello? Cuando sucede ello, si es que el locador decide hacer valer sus derechos, planteará una demanda para que se reconozca en la vía judicial la existencia de precisamente una relación laboral y que fruto de ello se le reconozcan todos los derechos que se le reconocen a un trabajador. Entonces, el juez, una vez merituado los medios probatorios pertinentes, como los podría ser todas aquellas comunicaciones, correos electrónicos en los cuales el comitente le haya indicado o le haya brindado las directrices de cómo realizar su trabajo, o en todo caso un registro de asistencia, si es que éste existía. Con todos esos medios probatorios, el juez podrá aplicar el principio de la primacía de la realidad y reconocer la existencia de un vínculo laboral frente a la existencia de los elementos esenciales de este último, como lo son la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración. Entonces, aplicando este principio de la primacía de la realidad, reconocerá la existencia de un vínculo laboral a tiempo indeterminado. Es decir, de los contratos laborales es el contrato regla, ¿no? Entonces, reconocerá la existencia de este contrato que constituye la regla a nivel de contratación laboral en nuestro ordenamiento jurídico. Un contrato laboral a tiempo indeterminado. Y fruto de ello, también el locador pasará a ser un trabajador a tiempo indeterminado y se le reconocerán todos los derechos que el ordenamiento jurídico ha previsto para un trabajador a tiempo indeterminado. Ahora, pasemos al plano laboral. En el plano laboral, cuando se utiliza un contrato a plazo determinado con la finalidad de encubrir una realidad la cual indica que estamos frente a un contrato a plazo indeterminado, ¿qué sucede?
A ver, podemos utilizar como ejemplo un contrato de naturaleza accidental. Contrato de naturaleza accidental de suplencia. Recordemos que este contrato de naturaleza accidental de suplencia establece que es viable contratar bajo un vínculo laboral a una persona con la finalidad de que supla a un trabajador estable, ¿no? Ya sea por una licencia de trabajo o licencia de maternidad. Y va a acabar, va a culminar este contrato de plazo determinado o también denominado sujeto a modalidad, cuando regrese de ese periodo de suspensión del contrato de trabajo, cuando regrese el trabajador o la trabajadora. En ese momento deberá culminar. Así se establece a nivel de la legislación laboral. Pero, ¿qué pasa si es que frente al regreso del titular o de la titular del puesto, quien ha sido contratado como suplente sigue trabajando pese al regreso? Entonces, estamos frente a una causal de desnaturalización. En muchos casos sucede ello, ¿no? Se obvia el aspecto contractual y se le mantiene al trabajador o a la trabajadora que ha ingresado como suplente eh, con ese contrato, pese al regreso del titular o la titular del puesto de trabajo, y fruto de ello también solamente se limita a ese trabajador o trabajadora al goce de los beneficios laborales propios de un contrato a plazo determinado. Entonces, si el trabajador o la trabajadora que se encuentra en esa situación desea que se le reconozcan sus derechos, podrá iniciar un proceso judicial de naturaleza laboral, en el cual el juez, en aplicación del principio de la primacía de la realidad, revisando los medios probatorios pertinentes, como lo sería simplemente el hecho de constatar la presencia del trabajador o la trabajadora quien está planteando la demanda en el centro de trabajo, realizando sus labores, pese al reingreso del titular, ¿no? Del puesto laboral, y también presentando el contrato de trabajo que se ha suscrito. Entonces, en ese contexto, el juez, en aplicación del principio y la primacía de la realidad, determinará la existencia de un contrato laboral a tiempo indeterminado. Y por ende, este trabajador o trabajadora que tenía un contrato a tiempo parcial, en específico uno de naturaleza accidental, del tipo de suplencia, pasará a ser un trabajador a tiempo indeterminado, y por ende se le reconocerán todos los derechos que el ordenamiento jurídico laboral prevé para ello. Ahora, en el caso de los contratos laborales a tiempo parcial, se establece que la jornada laboral diaria es de 4 horas en promedio. Pero, ¿qué sucede si en la realidad, en la práctica, el trabajador o trabajadora excede esas horas y trabaja más horas de ese tiempo límite que ha establecido la norma? Entonces, de igual forma, en el contexto de un proceso judicial, frente a la presentación de una demanda por parte del trabajador afectado, el operador de justicia, en aplicación del principio de la primacía de la realidad, reconocerá la existencia de un vínculo laboral a tiempo indeterminado, y ese trabajador a tiempo parcial pasará a ser uno a tiempo indeterminado, y también con el consecuente reconocimiento de los derechos que le van a favorecer a un trabajador a tiempo indeterminado. Bien, entonces, resumiendo, el principio de la primacía de la realidad tiene la finalidad de develar aquellas formalidades que tratan de encubrir la realidad, generalmente con la finalidad de reducir los costos de una prestación personal de servicios. Entonces, en un contexto judicial, el operador de justicia, al aplicar este principio de la primacía de la realidad, reconocerá el verdadero vínculo que existe entre las partes, y también reconocerá el verdadero rol que está ejerciendo la parte demandada. Entonces, con la presentación de los medios probatorios pertinentes, se reconocerá la existencia de un contrato laboral a tiempo indeterminado,
el cual constituye la regla en nuestro ordenamiento jurídico en el marco de la contratación laboral y se le reconocerán los derechos pertinentes a un trabajador a tiempo indeterminado. Bien, gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Hasta otra oportunidad.